13C, con el auspicio de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Crediautos. Crédito automotriz en crediautos.cl. Tener mucho más es vivir con salud. Presenta Dudo. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la pantalla de 13C. Esto es Dudo, el juego de la verdad. La música hoy corre por cuenta del desaparecido dúo chileno Yasimodo, un dúo de los más interesantes de esta generación. Dudo hoy con un invitado especial y con mi amigo personal, don Aldo Rómulo Schiapacase. ¿Cómo estás, Iván? Ya. Hágame una foca, por favor. Uy, se daría el tiro, inmediatamente. No, parte importante de los recuerdos de toda una generación están con el humor de quien nos acompaña hoy día, un personaje de aquellos entrañables, inolvidables, que tiene un montón de características que lo acercan a los mejores cómicos de la historia, como a Jerry Lewis, como a Cantinflas. Usted va encontrando detalles en Mandolino y se va dando cuenta que ahí está un compendio de toda una época de hacer humor y de hacer televisión. Pues bien, a propósito de los 50 años de Sábados Gigantes, lo tenemos de visita en nuestro país y también en nuestro programa. Armando, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gusto de saludarlo. Y Puro antes norte, que nada, ¿verdad? muchas gracias. Y quiero excusarme delante de los televidentes por la fonía que yo tengo, los cambios de clima y el carnet de identidad, ¿no? Como que me anduvieron haciendo un chiste y me pusieron afónico. Felizmente salió muy bonito la actuación que hicimos con Mario. Pero está hablando como el padrino, así que queda como fantástico, como un Queda como Corleone. con carácter. Como sí, claro. Me faltan los dientes de los de acá, de los de atrás. Claro, Sí. nos va a hacer una oferta que no podemos rechazar. Exactamente. Estábamos conversando que no podemos, con Aldo, que no podemos tutearlo a usted. Por favor. Es que a Mandolino no se le puede tutear y a don Armando Navarrete tampoco. No, por favor. Si hablan con Mandolino me tutean totalmente. Así que no se hagan Cuando problema. hablemos con Mandolino. Yes. Porque queremos comenzar Comprometido. hablando con Armando Navarrete. Encantado. Ya. Porque Mandolino es Mandolino y Armando Navarrete es Armando Navarrete Dos gracias personas. al Vaticano, básicamente. Parte de eso. ¿Por? El Vaticano, ¿qué tiene que ver el Vaticano? Porque su porque- papá y su mamá eran exacto. primos. Ah, yeah, right. Yes, Exactamente, yes, ¿no? Absolutely. Eran primos, exactamente. ¿Y Les verdad y tomó- tuvieron que pedir una autorización para casarse? Por supuesto, porque en esa época no estaba el ADN ese, ya. No estaban los laboratorios, no se podía, así que estudiaban el árbol genealógico, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, le tomó como 3 años esperar la respuesta del Vaticano y después de estudiar los árboles genealógicos llegaron los profesores de allá del Vaticano y autorizaron el matrimonio. Y de ahí salió esto raro que ustedes están viendo hoy en día y que fui hijo único. Que esperó mucho tiempo por lo demás. Sí, uy. Hijo único. Hijo único, sí. ¿Sí? Bueno, sí, sí. Y la faceta cómica, la ligada al mundo del espectáculo, ¿estaba presente en su niñez o predominaba más el hijo del alcalde, el sobrino de los fiscales, de los abogados? Yo diría que esa era la parte que primaba. Lo demás era entretención. Abbott y Costello, Laurel y Hardy, los hermanos Marx. Si usted lo veía como por televidente, Dios, como televidente. espectador en el cine. Correcto, yo gozaba con ellos antes de Dean Martin y Jerry Lewis. De tal manera que me encantaba eso, me gustaba verlo. Y me llamaba la atención las rutinas que hacían. Yo decía, a lo mejor algún día puedo hacer. Pero yo no podía porque yo era el más tímido de la clase. ¿Verdad? Sí, es tímido. Cuando se hacía un espectáculo, yo tenía que cortar los boletos de los que entraban. Y todos hacían show, cantaban, bailaban, hacían magia. Pero yo no podía. Ni una vez me pararon en ¿Por el qué? ¿Tenía escenario. pánico escénico? Sí. A ver. Vergüenza. Más que nada vergüenza. ¿Se para en el escenario ahí? Y me quedaba petrificado. No me salía la palabra. Y era un problema bastante grave porque me imagino que debe ser que influye mucho esto cuando se casan los primos, ¿no? Que uno siempre sale con algo que es medio... Pero eso es de García Márquez, sí, con po. Mandolino Es no como- me venga es con como de cosas. 100 años de soledad, Sí. claro. Claro. Pero por decirlo así, me acuerdo que yo hablaba con amigos que estudiaban psicología y me decían, oye Armando, lo que tú tienes que hacer, yo me subía a un bus y creía que todo el mundo me miraba. Entonces yo decía, tendré el pantalón malo. El cierre abajo. No, nunca me preocupé de eso. Ah. Era notorio por lo demás. Y entonces ocurre de que
era tan dramático que yo pensaba estar arrugado el pantalón, porque en esa época todo era perfecto, la corbata, la camisa. ¿Ahí era como medio paranoico? Pero, claro, entonces yo andaba 3 cuadras en el bus y me bajaba. Y tomaba 8 bus para seguir, porque era otra gente. Entonces todo esto me decía, tú tienes que subirte al bus y tienes que aguantar, no mires para los lados, sino que sigues hasta llegar y te bajas. Cuando mi tío, que era el hermano mayor de mi papá, llegábamos a repetir, yo repetí todos los años casi, repetir el año nos castigaba de una manera muy especial. Entre enero y febrero, los meses de vacaciones, no era castigo en realidad, nos hacía trabajar en la Casa García. ¿Ya? No sé si la conocían. Alameda con Avenida España. Correctísimo. ¿Qué hubo? Entonces decía, con mi primo, que era el otro que también no estudiábamos casi nada, con Moncho. Hola Moncho, un saludo cordial para ti. ¿Te acuerdas? Estoy contando realidades. Y decía, el primero en llegar y el último en retirarse. Y teníamos que trabajar a nivel de las personas que trabajan ahí. Así pasaban las vacaciones por haber repetido curso. Correcto, y entonces nos entregaban una canasta, ¿ya? Donde teníamos que subir la loza, los cuchillos, las tazas, todas estas cosas. No podíamos subir por el ascensor, porque era para los clientes. Escalera. La escalerita barría con... Era como trabajo forzado. Oh, claro, pero ahí aprendí. ¿Qué edad muchas tenía? cosas. Debo haber tenido como 17, 16. Armando, pero en algún momento tiene que haber cantado, porque usted parte como cantante. ¿En qué momento cantaba? Bueno, yo la verdad de las cosas es que nunca canté. ¿Cómo? Nunca. Pero si usted era la primera voz de los flamencos. Claro, es que la vida de mía es muy rara. Yo realmente me pongo a pensar, y cuando pienso todas las cosas que me ha tocado hacer, que me han empujado a hacer, porque nunca quise hacerlas. Y en ese caso me estoy saltando una gran etapa, voy a saltarme la parte de la canción. El que más influyó en mí para esto fue Mario, que era el que me empujaba a hacer cosas que yo no quería hacer y que me desagradaban mucho, pero él me empujaba en esa parte. Antes de conocer a Mario, ¿Ya? antes de conocer, Vamos a volver sobre eso después. vuelvo hacia atrás. ¿Ya? Yo nunca canté en mi vida, cantar yo tan loco. Si yo estaba en la onda de los libros, yo iba a las librerías que están en Santiago con Alonso Valle, no sé si todavía están. Todavía están. Que en los cuales colocaban revistas, me acuerdo de aquella época, estoy hablando de los años. Están los mismos libros, las mismas revistas todavía. Sí, Es como que no cambian los estantes. Sí. claro, Sí. oye, no, y tenían tanto libro maravilloso, de manera que yo llegaba y Usted siempre... era un poco compraba. ratón de biblioteca. Soy todavía. Todavía. ¿Y cómo es que llega a cantar? Claro, esto fue más que nada porque había un local en la Alameda con Estado que se llamaba Ramizclar. ¿Ya? Este Ramizclar era una entrada, un negocio así como más o menos del porte de este set, ¿ya? ¿Ya? Grande. Uno entraba por la puerta y aquí estaban los pasteles, se tomaba té, café o whatever, y se vendía entonces en unas mesas la gente, pero en el centro bailaban. ¿Ya? Y arriba tenía un escenario y había un grupo que era un cuarteto o quinteto, no me acuerdo Una muy orquesta bien. estable. Claro, un grupo más grupo bien, estable, sí, claro, más que orquesta, sí. acordeón, piano, bajo, etc. Y tocaban música bailable, ¿ya? Entonces, la gente, jóvenes, mucho, no licor, ninguna de esas cosas. Entonces, bailaban, te escuchaban. Y cuando está y dice, mire, queremos tocar un tema que es en inglés, ¿hay alguien que quiera cantar en inglés? Yo dije, pucha, yo cantaba, me gustaba mucho, porque me gustaba imitar. ¿Ya? Imitaba para mí. ¿Ya? Solito en la pieza. Para En la mí, ducha, claro. digamos. Claro, claro. Y imitaba solo, ¿no? Entonces, it had to be you, I wander around. Entonces yo le digo, ¿eh? Y como yo sabía que iban a bailar, nadie me iba a mirar. Y era poco lo que iban a escuchar, además. Claro, no, estaban en otra. Ya. Claro. Claro. Pero si salía bien, y para mí era un experimento. ¿Y se envalentonó con un pencazo o algo o nada? No, yo no bebí alcohol hasta cuando llegué casi viejo ya. ¿Ya? Claro. O sea, ya, sí. Claro. ¿Y se tiró nomás? Me tiré así escopeta, ¿Ya? como decimos acá. ¿Y a quién imitaba Armando? El cantante de aquella época, no recuerdo quién era, no me acuerdo. Pero de los gringos, de los cantantes... Sí, de aquella época, ¿Sí? el que cantaba It's hard to be you,
It had to be you. I wandered around, finally found somebody who... Pero no puedo acordar. Era de comedias musicales. ¿Ya? Es bien conocido, lo que pasa es que no me sale porque como estoy afónico. Entonces empiezo a Le cantar. salió como Charles Aznavour, más o menos. Pero bueno, en fin. Pero no en era. alemán. Pero no era. En alemán. Y termino de cantar y me dice usted, ¿y sabe tal canción? Sí, le digo yo. Ya que bueno, entonces yo mientras cantaba, no crean ustedes que yo estaba parado ahí en el medio con la orquesta atrás. No, yo me iba detrás del piano y ahí cantaba. Y me iba para el otro. Entonces toda la gente oía la orquesta, pero la voz salía. Entonces... Y ahí cantó otra. ¿Ah? Otra más. Canté otra. ¿Ya? Y de ahí empecé a cantar todos los fines de semana. Y el Señor me daba los pasteles que me podía servir yo ahí. ¿Ya? Y más me daba una caja de pasteles para la casa. Ah, era por el consumo. Claro, porque de esa forma él me pagaba a mí, porque si yo era colegial. Para él. Y después me puso una foto en el asunto. Y el nombre que le puso fue Aldo Farrer. Qué gran nombre. Ahí empieza la historia. Aldo, ya lo creo, los Aldos Farrer. son todos exitosos. Increíble. Farrer, ¿ya? Medio como francés. Y yo ¿Que lo inventó él? Lo inventó él, lo puso ahí, lo colocó. Y yo decía, ojalá que mi mamá no pase por aquí, porque si ve la foto me va a ver que yo estoy haciendo... Yo lo hacía escondidas, todas estas cosas. Y ahí aparece entonces Ernesto Vera Palacio, el de los Flamingos, y me dice que yo canto muy bien, que él necesita una primera voz. Yo le digo, no, si esto yo lo hago va a tener los pasteles. Yo no, me dice que usted es la voz, usted es la voz. El cuento corto me lleva a su casa, empezamos a ensayar los fines de semana, empezamos a cantar, grabamos, se establece un fiato en 3 voces. Y de la noche a la mañana, RCA Víctor necesita un grupo para grabar una canción que era Personalidad, de aquella época. Cause you got personality, walk personality, smile, personality. Es aquello que yo le hice la traducción. ¿Ya? A grabar en la RCA Víctor, Los Flamingos, O sea, en primera un división. 45. Estoy hablando yo del año de la cocoa. Ahora cualquiera graba un disco. No se necesita voz. Para nada. Un estilo se necesita. El estilo. Si tiene el estilo, pega. No tiene el estilo, uno más. Pero en aquella época, en el mundo de los platters, de los 4 haces, de los 5 latinos, caramba, esas eran voces. Estamos hablando de la segunda mitad de los 50, más o menos, ¿no? Aproximadamente. ¿Ya? ¿Cómo no? ¿Y graban personalidad? Grabamos Personalidad y nos dicen hay que poner la cara 2, la B. Búsquense un tema cualquiera porque el que interesa es Personalidad, nomás es el que vamos a poner y vamos a promover a todo el porque en Estados Unidos es un golpe. Lo hacemos en castellano, ok. Y ocurre que yendo a estas librerías, que yo iba a Alonso Valle con San Diego, entonces escucho una música, esto pasó como una semana después. Y yo estoy y siento, oye, suena un piano por aquí, le digo yo al caballero que vendía los libros de aquella época. Sí, me dice, son 2 locos que trabajan en una mueblería esa que está ahí en la esquina y tienen un piano vertical y tocan la música para que la gente entre a comprar muebles. Entonces, mientras tanto, el otro escribía la letra. José Villota e Imperatore, eran, me acuerdo, los autores. Y no sé, pero había algo que yo sentía. Cruzo la calle, voy y le digo, oye, discúlpeme, permítame, ¿qué música es la que están? Me dijo, esta es una canción que está inspirada en el tema que tenemos nosotros. Y yo lo encontré medio raro porque hablaban una cosa así, medio extraña, pero era muy simpático, por lo demás, muy creativo. Y entonces le digo, ¿cómo se llama? Marcianita. Marcianita, le digo, oye, qué buen título. Yo tenía la onda de los marcianos, pero esa es otra historia. Una vez vi un platillo ahí frente a mí, por eso soy medio... Ya. Entonces ocurre de que empieza a cantar y yo le digo, oiga, ¿no me puede enseñar la canción mañana? Quiero traer al grupo para que montemos este tema. Llegamos, nos juntamos a él y le digo, ¿qué les parece, muchachos? Oye, fantástico, pero ¿cómo empezamos? Era la época de los tururú, los guaguaguá, Y los tubi-tubi-tu. y borobó, y turuturudú. Entonces nosotros le metimos el bon. ¿Ya? Y con ese bon empezamos a entrar.
Borom, bom, 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 borobabom, bom, 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 borobabom, bom. Se van abriendo las voces. ¿Ya? Churuá, ignorá, marcianita. Ok, montamos el número. Llegamos al reservito, le decimos, tenemos el tema. Ya grabémoslo al tiro. ¿Qué es lo que necesitan? No, va, es una orquestación, necesitamos quinteto. Ah, ya, bueno, hagámoslo ya. Pasado mañana grabamos. Ya. Con orquesta grabamos Marcianita y quedó sensacional el tema. A mí me gustaba más que Personalidad. Pero Discomanía empieza a tocar Personalidad porque estaba... la cara. Claro, tocaba el americano y tocaba la El parte cover, en la versión en español. español. Claro. Tú tienes un Personalidad. personalidad. ¿Y la letra en español la había hecho usted? Sí, la hice yo, porque yo venga la cuestión del inglés. No hablaba inglés ni palote, pero entendía, lo escribía. Y empieza a sonar esto cuando de repente aparece un señor, que es Juan Vázquez Fajardo, nuestro primer agente, y el con el que hicimos toda la gira y trabajamos casi 15 años juntos, que nos dice, yo quiero ser agente de ustedes porque tengo un contrato en Perú para ustedes. Y ahí parte una gira y un éxito en Perú, llegan hasta Cuba y después en México donde pega Marcianita. Sí. Y fue como, ¿y qué? ¿Usted tenía 18, 19 años? Claro, por ahí se le da. Pero Armando, ¿qué pasó entre el tipo que se bajaba de la micro porque sentía que andaba con los pantalones malos? Desapareció ¿Desapareció de repente? totalmente. ¿Con qué? ¿Con el...? ¿De Desapareció. dónde salió la personalidad a propósito? No me di cuenta ¿De repente estaba en el escenario? y me sentía yo muy cómodo. Me sentía cómodo, confiado. La única vez que yo Sin me puse- terapia, sin rabotril, sin nada. Nada. Porque empecé a emplear lo que decían mis amigos, la psicología, pero después se me olvidó. Y como estaba tan preocupado de aprenderme las letras de las canciones, de sacar la voz correcta cuando había que grabar, de cantar con ánimo, que no, eso no- había que darle color. Entonces ya lo demás no. La única vez que me puse muy nervioso en estos shows en que nos tocaba actuar con Pedro Vargas en Argentina, yo miraba detrás del lugar donde estábamos actuando y yo veía a Pedro Vargas ahí y su pianista, uno flaco, delgado, con un anillo grande que tocaba, y veía yo a Pedro Vargas, mira que se ten, con una voz sobre las tinieblas de mí, y la gente así. Qué maravilla. Y después de él salíamos nosotros, bom, 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 bom. Entonces, obviamente eran las estrellas, tremendo. Caramba, ver a los Panchos, a los Tres Diamantes, mirarlos ahí. Y yo no soy ni le llego al taco a esa gente, pero aprendíamos de la cosa de ellos. Y estábamos en Puerto Rico, cuando fue la única vez que yo me puse muy nervioso, porque estaba pasando su luna de miel Elizabeth Taylor con Eddie Fisher. Ya. Y de repente yo entramos, nos aplaudieron los flamingos, nos decían excéntricos musicales. Y de repente vengo la mirada y le digo, oye, esa Elizabeth Taylor que está mencionando. Me dicen, no, estáis loco. Mientras hacíamos el intermedio musical, le digo, hey. Y yo empiezo a mirar y yo digo, ese es Eddie Fisher. Eddie Fisher. Y empezamos a mirarla, y ahí me empieza a dar una temblada, porque además yo adoraba a la Elizabeth Taylor. Además, ella era un poquitito mayor que yo, pero no importaba, a mí no me importaba en absoluto. Pero no tenéis ni una posibilidad, o sea, honestamente, no había ni una posibilidad de conquistar a Elizabeth Taylor cantando No, con el bombón a ninguna parte, a ningún lugar. Cuando volvamos al siguiente bloque de dúo con don Armando Navarrete, vamos a conversar sobre Mandolino y vamos a conversar sobre su primer trabajo como comediante propiamente tal, que fue en el Bim Bam Boom acá, ¿no? Eso fue después que se terminaron los flamingos. Después de que se terminaron los Exacto, flamingos. cómo ¿Y no. qué hacía en el Bim Bam Boom? ¿Hacía imitaciones también? Claro, ahí ya me empecé a perfeccionar ya. Pero les voy a contar después de qué se trata, porque eso hasta el día de hoy me tiene así medio como... Medio como usted. Claro, porque ocurre que no yo, sino que la dama con la que yo trabajaba ¿Ya? vino de Argentina y ahí fue cuando en Chile se hizo el primer striptease en Chile. ¿Con ella? Yes. Dios. Y lo hice yo con ella.
Ahí aprendió a hacer la foca. Vamos a volver y vamos a seguir conversando con Armando Navarrete esta noche en Dudo. Me interesó lo de esto. Un hombre que sentía pánico cuando estaba en una micro porque creía que todo el mundo lo estaba mirando a él y se revisaba entero y se bajaba a las 3 cuadras. Estuvo presente en el primer striptease que hubo en Chile. En esta metamorfosis impresionante, Armando Navarrete nos cuenta cómo fue que se empelotó su compañero en Argentina y usted también. No, yo no, para nada, yo no. Esa fue la duda. Claro, que se quedó entusiasman después las chicas, Ya. no podía hacer eso. Pero usted estaba ahí al ladito. Claro, Dios mío. pero la cosa era la siguiente. Buddy Day, que era muy creativo y el que manejaba toda esta revista Bim Bam Boom, que era un teatro que ahora creo que es un banco, ya, en Huérfanos, bueno. Un banco donde uno entra vestido y lo sacan en pelota, sí, ¿eh? Por ahí podría Sí, ser. sí. Y el show era sensacional, se llenaba todos los días, qué sé yo, increíble. Y ahí es donde empieza mi verdadera carrera del conocimiento de la comedia, porque me toca trabajar con Eugenio Retes, con Petronio Romo, con todos los humoristas que trabajaban en la compañía de Bim Bam Boom, con un swing, una rapidez, un punchline, una cosa que yo no conocía. Entonces ahí comienzo a entender la comedia. Y me dice Buddy Day, oye Armando, me dice, tienes que hacer un domador de circo. Yo le digo, ¿qué? Un domador de circo. Yo le digo, no tengo idea de esa cosa. Sí, me dice, pero no vas a ser domador de leones, vas a ser domador de pulgas. Vas a salir vestido de domador, vas a ser un alemán y vas a decir que eres un domador. Entonces él dice, me pasa un libreto, un script, me dice lo va a hacer con ella. Le dije, mucho gusto. Y después le digo, ¿y de qué se trata? Después yo te explico. Bueno, yo dije, ¿qué tiene que ver la pulga con el domador? Nada. Entonces yo salía a escena y decía, señoras y señores, que tu placer en saludarles a todos. Ich bin eine Domador, con Schwimmbesten unter ihrem City, ¿ya? Y domo pulgas, que tengo aquí a mi pulga Lulú, que es preciosa en esta caja de fósforo. ¿Ven ustedes? Permítame presentarles Lulú. Y la gente aplaudía. Todo eso en la orquesta. Ella va a hacer un salto mortal para... Doble, redoble, por favor, de tambores. Salto doble, por favor, Lulú, concéntrase, por favor. Ahora aquí va a la 1, a las 2 y a las 3. Un aplauso para ella sensacional. La galla. De repente ahora triple, salto mortal. Pum. Ya ven ustedes que ella se... Lulú, ¿dónde estás? Oye, ¿qué pasa? Se me caía la pulga y yo bajaba del escenario y empezaba a buscar la pulga entre la gente. Entonces sacaba la pulga. Aquí está mi... No, señor, esta pulga no es mía, es suya. ¡Pam! Se lo entregaba. Y ella se gritaba, ¡ay, me pica! O sea, esa es mi pulga. Ella corría al escenario y ahí comenzaba la cosa. A quitarle yo todo el vestido. ¿Para buscar la pulga? Claro. ¡Qué gran idea! Y tenía que hacerse con un timing que tenía que ser exacto. El hecho de quitar su ropa, pero ella quedaba en bikini, hoy día nada extraordinario, como pueden ver, pero como salía muy bien vestida y en esa época era una cosa, pero terrible encontrar una chica en bikini era, pero yo tenía que saber manejar el cierre, la bajada, y con los dedos gordos que tenía yo siempre me era un problema, ensayé con ella como 15 días, nada más que en esas partes. Mire. Y era un tremendo éxito. Durante 3 meses lo hicimos y le gustó tanto a ella que me quería llevar una gira para Europa. ¿Se lo quería llevar? Sí. Apoya la pulga. Hay un momento en que usted ve Sábados Gigantes y dice, es verdad que dice, le falta humor y viene a conversar con Sí, lo Mario llamo por Kreuzfeld. teléfono, Mario. ¿Ya? Y me dice, venga tal día, tal hora. Y yo voy. ¿No se conocían? No, yo a Mario lo había visto así. Lo vi cuando él quería hacer un programa. Estaba Eduardo Tironi, que era gerente general de aquella época, y nosotros hicimos un show que se llamaba De Fiesta con los Flamingos, cuando recién llegamos de Cuba, y Mario estaba armando su espectáculo, entonces ahí lo divisé yo, y nada, eso fue todo la única vez. Pero Vamos de ahí, llega a la reunión. claro, llego a la reunión y me dice, claro, dice... hay que conversar esa cosa, pero se veía que él estaba muy preocupado. ¿Sabe una cosa? Tengo una reunión ahora, espere un rato y yo vuelvo. ¿Y cómo no? Y me sentó en una banca, que tenía unos palos, como banca a los lados. Ahí me senté.
chuta, hace 1 hora, 2 horas, yo tenía un ensayo, como a las 8 de la noche tenía que estar en el Bim Bam Boom. Así que yo dije, bueno, volveré otra vez. Y me fui. Y después volvió Mario. ¿Ya? Entonces no me encontró. Dijo, este gallo medio rayado. Me imagino que dijo eso, no tengo certeza. Y no nos vimos en 1 año. ¿En 1 año? Yes. ¿Y? De repente lo que no recuerdo bien es si fue Antonio Menchaca, que era productor ejecutivo del programa, el que me contrató, o fue Mario el que me dijo, Armando, ¿por qué no te integras a los bloques humorísticos que estamos haciendo? Que se hacían en el Cerro San Cristóbal, porque empezó a incluir humor. Y el humor comenzó a tener tremendo éxito. Entonces hacíamos personajes, Tarzán con el indio, el malo, que llegaba y lo filmábamos todas esas partes en exteriores. Comenzó a dar resultados. Después, hasta que llegó un momento en que estaban muy preocupados los productores, porque en aquella época los primeros 5 años fueron muy duros para Mario. Porque, bueno, le encontraban los periodistas una cantidad de cosas. Y curioso, él guarda en sus libros de recorte, tiene un montón de libros llenos con recortes de su trabajo, los primeros 5 años, donde están todas las críticas, las colocó todas para no olvidar. Yolanda Montesino le daba muy duro a Mario, entonces él colocaba y ahí las guardaba, decía, no hay que cometer errores, hay que saber lo que se hace. Pero, y se me ocurre a mí, le digo, oye Mario, ¿por qué no hacemos una onda como Dean Martin y Jerry Lewis? Yo soy fanático de Jerry Lewis. Ahora no sé cómo, le digo, pero un tipo que entrara ahí, te molestara y de repente dice, ¿qué hace ese tipo molestando al animador? A lo mejor por ahí le podemos buscar. Y parte un tipo de rutina que podemos recordar ahora, porque tenemos uno de esos videos de los más antiguos de Sábados Sí. Gigantes con Mandolino y Don Francisco. Yo creo que ya se llamaba Mandolino en ese momento. Mira. No me felicite, don Francis. ¿Cree que le digo una cosa? ¿Qué cosa? Perdí el boleto, oiga. ¿Perdió el boleto? Sí, don Francis. Oye, si a mí me ocurre una cosa así, yo me corto la lengua. ¿Y por qué cree que estoy hablando así? Esto no, pare un momentito. Sí, cómo no, adelante, eso sí. Muchas gracias. Ay, es que es muy buena esta Yo sé que rutina. aunque tu boca me enloquezca un... De ninguna manera. No, en este caso cantado, haga lo que quiera. Haga lo que quiera, entonces hable con la boca en la cara. Maestro Valentino, yo sé que aunque tu boca me enloquezca... Momentito. Más bajo. yo sé que aunque tu boca me enloquezca... No le escucho. Más alto. Qué bueno esa rutina. Yo sé que aunque tu boca me enloquezca... Mucho más alto que eso. Yo sé que aunque tu Oye, Pare, por favor. Mire, se trata de lo siguiente. No le entiendo. Dígamelo más claro. Yo sé que aunque tu boca me enloquezca... Ahí está buena la rutina. Y ahí hay Buena. harto de Dean Martin y Jerry Lewis realmente. claro, Sí, lógico. es verdad. Yo me veía todas las películas de él. Incluso de la voz mía de Mandolino es casi una copia de lo de Jerry Lewis. Porque él así le hablaba, hey, Gina, vale, está llena muy cara aceite. Claro, tenía esa voz como media payasesca. Pero Mandolino no lo bauticé yo. Lo bautizó un señor de Rancagua, lo vistió Cantinflas, comenzó a tener increíble éxito, se convirtió en una leyenda, pero en el primer bloque del programa, Armando, usted dijo que había cosas que lo empujaban a hacer, que usted Sí. no quería hacer y que terminaba haciéndolas. Claro. ¿Qué eran las cosas que no quería hacer y que hacía como Mandolino? En primer lugar, Mario quería que yo me tirara como volatinero arriba de los circos. Hoy ustedes han visto a ese tipo cuando se da vuelta y salta para el otro lado y toma un tipo al pie. Yo sufro de, ¿cómo se llama? ¿Vértigo? De acrofobia, ¿cómo se llama eso? Claro, vértigo. De vértigo. Vértigo. Y entonces tirarme de un lado para otro, estuve como un día entero, yo miraba para abajo, oye, era como ver 5 pisos abajo. Además estaba gordo, pero había que hacerlo, porque si no se hacía, ese era el propósito del viaje que estábamos haciendo a Estados Unidos, que fue para el bicentenario de Estados Unidos. Oye, cuando me tiro, yo dije, aquí me muero yo. Y me tiré, y cuando veo el video, obviamente, el aparato, el palo ese que va ahí, ¿Ya? se llegó a doblar, viejo, así.
se el dobló peso? por el peso. Y llegué hasta aquí, subí para arriba y ahí me fui de cabeza abajo. La sensación de loco. Pero lo hacía. Ahora, igual que Dean Martin y Jerry Lewis, ustedes conformaron una pareja cómica realmente histórica, legendaria. O sea, los números de Mandolino y Don Francisco tenían expresión musical, tenían una expresión de comedia, sí. tenían de todo, y marcaron probablemente a un par de generaciones de chilenos. E igual que Dean Martin y Jerry Lewis, en algún momento terminaron peleados. En algún momento terminaron como... Claro que lo de ellos fue diferente. No, claro, pero ¿por qué finalmente terminaron peleados? Usted y Don Francisco. Es que nunca terminamos peleados, por lo menos de mi parte. ¿Pero por qué se produjo el distanciamiento? Yo diría, too much work. ¿Demasiado trabajo? Sí. ¿Demasiados años? Claro, viene un agotamiento, por lo menos de mi parte, porque fíjense ustedes toda la energía que uno gasta ahí. Estaba conversando con un amigo mío que me decía hace poco, me decía, oye Armando, yo ya no doy más, me toca viajar para allá y para acá, aviones, no veo a mi familia, no veo a mi esposa, no veo a mi hijo, yo quiero tener un año por lo menos para descansar, porque es una máquina que va andando y uno se va pasando los meses, los años y todo lo demás. Ya, pero esa máquina es con el trabajo. Con el trabajo. En este caso usted con Mario tuvieron un... No, lo que pasa es que yo me di cuenta de que Mario tenía mucho trabajo. Yo me di cuenta de eso. No tenía tiempo de ensayar. Ese era su grave problema. Entonces, todos los programas que hicimos en Estados Unidos, nosotros los ensayamos. Mario salía, y yo tenía mi departamento al lado del de Mario. Entonces salíamos del mismo lugar, en el auto de Mario, almorzábamos juntos, qué sé yo, repasando el libreto, que en ese entonces lo escribía yo. Entonces llegábamos, había que grabar 4 libretos para un mes, 4 libretos después para acá, para el Canal 13, claro. Así que era un trabajo más o menos. Entonces ya no había tiempo ya de ensayar, porque Mario tenía otras cosas que hacer. Y se produjo una confusión. Y esa es una confusión que no terminaría de contarlo en este programa. ¿Pero el libro lo va a tener? Claro, porque hay que detallarlo como es, ¿me entiendes? Y estas cosas ocurren porque ocurren, uno no sabe por qué ocurren, pero ocurren, ¿ya? Pero es una confusión larga. Y algo lastimosa y algo penosa, digamos, porque finalmente, incluso con motivo de estos estelares de 50 años de Sábado Gigante, su hijo sale haciendo unas declaraciones diciendo, no, mi papá no está, y como sugiriendo que hay una verdad oculta, una verdad de una pelea que... A ver, es que ocurre que yo nunca he conversado este tema. Nunca lo he hablado en ninguna parte, porque creo que es una cosa que pasó hace más de 10 años atrás. Entonces, ¿para qué abrir heridas o qué voy a decir yo, sentimientos que no vienen al caso? Porque si uno ve las noticias, uno ve dramas en las noticias. Lo nuestro no fue un drama, porque yo no era la estrella, no era la atracción. Yo solamente era un complemento, ¿me entiendes? Complemento cómico de un programa. O sea que mi ausencia, bajo mi punto de vista, podía ser fácilmente reemplazable. Entonces mi hijo nunca tuvo su verdadero punto de vista porque nunca se lo quise explicar, ni siquiera había tiempo para hacerlo. Sin embargo, a mí me gusta mucho lo que él escribió referente a mí. Quedé muy orgulloso de mi hijo que haya salido en defensa de mí, porque normalmente uno nota cuando quieren ponerle un tono grave a una situación que no lo fue o que se pensó que pudo tener algún... Y yo estuve en esa posición y me agrada porque mi hijo es, ¿qué voy a decir yo? Cree que yo soy un héroe, porque como él empezó a ver los recortes y empezó a estudiar las cosas y empezó a ver todo lo que se había hecho, consideraba que la respuesta que tenían algunos periodistas, y digo algunos, referente a lo mío, era como dicen acá, un ninguneo. Claro, como que solo yo tengo la razón y tú no la tienes. Fue una visión medio lastimera también, porque en algún instante se pensó que lo había pasado mal, que había vivido pobreza, que poco menos que la vida se le había ido de las manos, ¿no? Bueno, la verdad de las cosas es que yo empecé, había unos tarros muy grandes que hacían de... Entonces yo los vacié
le hice una rajadura por el medio y le puse un cordel y puse aquí un tarrito de limosna a mis 3 hijos. Entonces yo salía, el tarro más grande lo llevaba allá. Una limonita por el amor de Dios, este hombre que está. ¿Usted cree que si yo hubiera estado por pobreza voy a estar en la situación como estoy ahora? Yo nunca dije... O sea, ¿nunca pasó eso? Porque en algún momento se tejió esa, no sé si era una leyenda o una versión periodística, pero como que poco más o menos que usted dormía en la calle. En primer lugar, en Estados Unidos no se puede dormir en la calle. Primero. ¿Ya? Usted duerme en la calle, duerme en el banco y despierta, adivina dónde. En la comisaría. Primero. O sea, error. Segundo lugar, no puede andar pidiendo limosna, porque también está prohibido. Yo viví 15 años en Estados Unidos. Mis hijos estudiaron en los colegios. De hecho, todos sus compañeros tienen la edad de él y son muy, muy especiales. Nunca fue eso. Cuando yo desaparecí del mundo artístico es porque andaba en cruceros. Yo no quiero hacerle una lista porque les voy a aburrir. Y cuando uno sabe cuál es la verdad, no le importa que a uno le diga. ¿Y de dónde lo que salió quiera. todo eso? No tengo idea. Pues yo nunca me ¿Por qué se preocupé. tejió lo que Aldo llama esa versión como lastimera? ¿Cómo se tejió? Tengo idea, no sé. No sé porque yo estaba trabajando. Yo hacía Panamá, Costa Rica no lo hice en esa época, hacía Panamá, hice El Salvador, hice cruceros. Y de hecho sigue trabajando hasta ahora en la televisión de Honduras. Claro. Armando, ¿se arrepiente de alguna forma de haberse separado de don Francisco? Yo creo que no, fíjese. Yo creo que fue un buen paso. ¿Sabe por qué? Porque este negocio de la televisión, porque no son 15 años, nosotros partimos por ahí por el 70, por ahí fue, cuando nosotros teníamos con la boate, ella allí en el Hotel Carrera. Inclusive cuando tuvo ese problema de la moneda, salíamos don Francisco Mandolino por todo el mundo. Todos decían quiénes son esos gallos que estaban con un letrero al lado del Carrera. Que están al lado de los hoyos de los disparos. Claro, es decir, en el Hotel Carrera estaba ahí porque volaban las cosas y una cosa dramática. Pero, en fin, ya hacíamos una bat. Y de hecho, antes de eso, habíamos hecho giras. Habíamos estado en los ¿Y por qué fue un paso, no sé si bueno, pero razonable? Razonable. Como para no arrepentirse. Claro. En la separación. Claro, yo creo que no. Porque las ideas se van agotando. El trabajo se hace más tedioso. Se empieza a poner uno más sensitivo. Se da cuenta de que si no tiene esto, ¿qué va a hacer después? ¿Para dónde se va? Porque uno tiene el éxito, el otro no tiene. Entonces es importante saber cómo se va a desenvolver de partida. Al mismo tiempo empieza a perder la camaradería. Se comienza a pelear, ¿me entiende? Y empiezan a ocurrir una serie de sentimientos. Pero yo creo que fue bueno, y fue bueno para Mario, porque Mario no necesita de Mandolino. No necesita de él. Él es un hombre conocido, aplaudido. Yo sabía que incluso ahora está la Glorita Benavides, que es extraordinaria. Te mando un beso, Glorita, que diga, I love you. You know. Tú sabes por qué lo digo. Gloria sabe todo. Me encanta a mí, y una dupla preciosa, bonita, un cambio bueno. Y Gloria fue un cambio para el programa, bonito. O sea, fue bueno para el programa, fue bueno para Mario, fue bueno para mí, porque me hizo descansar del personaje, ¿me entiende? Hacemos acto de fe de que aquel no fue un sufrimiento, que fue un paso lógico y necesario. Pero Armando, hay penas, y hay penas grandes también que deben de alguna manera haber marcado su vida. Usted es un hombre que vio partir, que vio morir a 2 hijos. Sí. Y que perdió el amor de su vida hace poco. Sí, en marzo del 2008. ¿Esos son los verdaderos y grandes sufrimientos que lo han marcado? Los peores de mi vida. Es curioso, pero es dramático, ¿eh? No sé por qué a los comediantes tienen el problema de que pierden un hijo por alguna razón. Estaba viendo el caso de, ¿cómo se llama este actor chileno que está con... Benjamín Vicuña. Mire usted. No sé por qué nos toca a nosotros esa cosa dramática. Bueno, uno de mis hijos de mi primer matrimonio
Yo ya estaba separado mucho tiempo cuando ocurrió lo de mi hijo. Dramático, terrible, porque yo vivía viajando. Estaba separado de mi primera esposa y hacía mucho tiempo. Teníamos una vida distinta, yo vivía otra vida. Pero cuando supe eso, me acuerdo que estaba en Puerto Rico y de ahí llegué y me encuentro con esta cosa. Era un adolescente, ¿sí? Claro, exactamente. Terrible. Y la muerte de mi esposa, que para mí es irrecuperable, yo no, cuando recuerdo esto, me parece terrible, pero hay que seguir. Y Fue su mujer durante 34 años. Sí, 34 años, 3 hijos y una vida que no fueron 34 años, fue un minuto bello, largo, de amor, de cariño, de fe, de todo. Siempre me dicen, amigo, oye, te vas a casar. Si el amor de mi vida está, lo tengo a mi lado, en otra dimensión, pero lo tengo a mi lado, no. Fin, se acabó. Y esos son, como dice Aldo, los grandes dolores de su vida. Mucho más que los que vivió en el mundo del espectáculo. No, lo del espectáculo no, tal vez uno sienta un poco por qué me atacan. Esa es la pregunta que me hago. ¿Usted siente que lo atacan? En alguna forma, porque no me conocen. Oyen hablar, pero no me conocen. La gente que verdaderamente me conoce, años. Entre ellos Enrique Maluenda, que le quiero mandar un cariñoso saludo, Enrique. Enrique, ¿puedo pasar un aviso yo ahora? Oye, Enrique, llámame, por favor, te dejé el número de teléfono allá en Honduras para que me llame. Dígale que hay platita poca, pero seguro y lo llama. Sí, exacto. Príncipe. Una platita poca, pero segura, sí, oye, muy graciosos. Y nada, nos conocemos, Enrique es compadre mío, igual que Mario. Yo los junté a los dos, pues se peleaban, ¿ya? Mario tenía Sábado Gigante y Enrique tenía su Dingo Londango, acuérdense. Sí. Claro, que de cierta forma era media como Teletón, ¿no? ¿No? Así, ¿verdad? Sí, Enrique, en un estilo y don Enrique sí, está como peleado, está como enojado con Mario, ¿no? No, ahora no. ¿Ahora ya no? No, nada. Tenemos don Armando, tenemos un pedacito de lo que está haciendo ahora. Sí. ¿Cómo se llama el programa en Honduras? ¿La Hora de Mandolina? Sí, ¿cómo sabe que se llama La Hora? Sí, se llama La Hora. Mire, pues, a ver si sabe. Aldo me cuenta estas cosas. Anita, ¿y cuál es su sueño para el futuro? ¿Seguir con todo esto del... No me diga que se va a subir a un jet, se va a tirar en paracaídas, pero ya la estoy viendo. Sí, de hecho mi siguiente aventura es parapentismo. ¿Y cuál ha sido el momento más triste de tu vida? Si quisiera recordarlo. Podría ser 2 momentos, ¿verdad? La pérdida de mi padre, pero también de un hermano. Y me tocó el momento más difícil de ir a decir, mamá, acaba de morir mi hermano. He invitado hoy día a mi hija, ya que soy muy admirador de mi hija, porque para mí canta precioso, ¿ya? Y considero que tiene una voz muy especial. De manera que voy a tener mucho agrado para que usted la conozca. Me recuerda cuando yo empezaba. Aquí está mi hija Lidia El mismo repertorio con el que empezó usted, ¿eh? ¿Se fija? ¿Ve que las cosas se van heredando? Se van heredando. Y otra cosa, lo que uno cree que es dramático y terrible, qué bueno que haya visto a mi hija, que uno cree que son malos, en el fondo son buenos. Porque malo y bueno es raro. Éxito y fracaso, blanco y negro, no es así. Cuando uno, digamos, se da cuenta que tiene que seguir otro camino, ¿ya? Porque tiene que seguirlo, es bueno porque lo revitaliza, lo vuelve nuevo, le da más importancia. En vez de ir cayendo por la pendiente, usted se levanta nuevamente. Hay que tener el valor para hacerlo. Y tengo una cosa que quiero decirlo a los nuevos artistas que están empezando. Los que están empezando pueden ser tan famosos las damas como una Miriam Hernández, si quieren hacerlo, si tienen la voluntad de hacerlo, si tienen la paciencia de luchar día tras día, momento a momento. No pensar en el obstáculo está aquí, no está ahí en la tierra.
De colega a colega, de conductor de Late a conductor de Late, tenemos que interrumpir este sabroso discurso para ir a los comerciales. Porque supongo que en la televisión de Honduras también pasan este tipo de cosas. También. Un minuto más para hablar con don Armando Navarrete. ¿Le gustaría volver a trabajar en Chile? Bueno, en este momento yo no me veo en Chile, ¿no? La verdad de las cosas que no, porque no veo dónde está mi cabida, acá no encuentro que no lo está. Y a propósito quería decirles algo muy importante, los dos son tremendos actores, ¿por qué no hacen una teleserie? No nos da la pinta, hermano. Oye, sí, pero nunca fuimos galanes nosotros. Realmente yo me la tragué porque cuando dijeron, ¿cómo que está abierto a las 2 y no es a las 7? Yo decía, ¿a qué hora será? ¿A las 7 o a las 2? Es que la exigencia para el conductor actual en la televisión chilena es muy alta. ¿En Honduras cómo anda? Faltan animadores. ¿Sí? ¿Faltan? Faltan. Le vamos a pasar nuestra tarjeta cuando termine el programa. Exactamente. Don Armando Navarrete, ha sido un placer tenerlo acá, un honor. Muchas gracias, muy gentil. El placer es mío. Gracias por haberme invitado. Además, ha sido muy lindo los recuerdos de la época de don Francisco y Mandolino. Oiga, don Francisco, ¿quiere hacer un disco? Cantadito por los dos. Cantadito por los dos. Aldo, tuvimos una leyenda del espectáculo chileno esta noche. Sí, no, las gracias a nosotros por los momentos que nos brindó. Usted dice que marcó a toda una generación, nos marcó a toda una generación. Muchas gracias. Yo no me puedo olvidar nunca una vez que usted reemplazó a don Francisco en Sábado Gigante y don Francisco llega como del aeropuerto con las maletas. Usted está rodeado como de un harem y él lo sorprende. Es uno de los momentos mágicos de Sábado Gigante. Y uno pensaba que era verdad, que de verdad don Francisco venía al aeropuerto con las maletas y todas esas cosas. Pero hay una cosa que no saben ustedes. ¿Qué? Que yo fui junto con Julio Jung los únicos que animamos Sábado Gigante cuando Mario falleció su madre y dijo los que van a animar el Sábado Gigante van a ser Julio Jung y Armando Navarrete. Un ídolo. Y nadie le ha preguntado a Julio Jung si está peleado con don Francisco. Ah, sí, ¿está? No. Armando Navarrete fue nuestro invitado esta noche en Dudo. Pasa todas las noches a las 22:30 por la pantalla de 13C. Muchísimas gracias por estar ahí. Buenas noches. 13C, con el auspicio de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Crediautos, crédito automotriz en crediautos.cl. Tener mucho más es vivir con salud. Presentó Dudo.